Cuenta la leyenda que siglos atrás, un padre vagaba por el desierto con su pequeña hija en brazos. Los saqueadores de las arenas se habían encargado de robarle absolutamente todo, incluida su esposa. Al intentar resistirse, uno de los ladrones la asesinó. El afligido esposo no pudo hacer nada, puesto que estaba inconsciente cuando esto sucedió. Al despertar, su corazón se quebró al ver a su esposa muerta sobre la arena. Su hija lloraba envuelta en su sábana, y fue entonces cuando comprendió que tenía que seguir luchando para salir de aquel sofocante lugar. Los días pasaron y aquel desierto parecía interminable. El día era un infierno caluroso, y de noche la temperatura era tan baja que el frío cortaba como cuchillos. El afligido padre no dejaba de implorar ayuda a los dioses, pero estos nunca respondían a sus plegarias. Un día, con el sol del mediodía sobre ellos, la pequeña perdió la batalla contra el hambre y falleció en los brazos de su angustiado padre. El hombre estaba destrozado, pero su fe en sus dioses no flaqueó. Cavó un pequeño pozo en la ardiente arena y dispuso el cuerpo de su hija en él. El hombre, al que no le quedaba nada por lo que seguir luchando, se quedó ahí de rodillas viendo la improvisada tumba donde reposaban los restos de su adorada hija. De pronto, hubo un repentino movimiento en la arena, como si algo intentase salir del interior del desierto. Algo verde se alzó desde aquel punto donde minutos antes había cavado un pequeño pozo. Cuando el hombre salió de su asombro, pudo ver un delgaducho pero frondoso árbol joven, no era más alto que el hombre. Este retrocedió para ver mejor aquel acontecimiento, pero mientras lo hacía, algo igualmente extraño sucedía. Con cada paso atrás, el pequeño árbol iba creciendo más y más, como si se inflara. Aquello impulsaba al hombre a seguir retrocediendo. No se detuvo hasta que sus pies cedieron, haciéndolo caer después de perder la fuerza que la emoción del momento le había otorgado. La arena frente a él comenzó a hundirse, creando un cañón entre el tronco del árbol y el hombre. Cuando este último intentaba asomarse a la orilla del precipicio, se escuchó un ruido que no podía ser más glorioso en aquel instante. El agua salía a borbotones desde la fosa. Fue tan rápido que en poco tiempo aquel cañón se había convertido en un lago enorme. Sin pensarlo y por mera inercia, el hombre sumergió su cabeza en el agua, bebió hasta ya no poder más, sacó la cabeza y se dejó caer de espaldas, respirando agitadamente. A lo lejos y desde el árbol, hubo un estruendo. El hombre se levantó con lentitud y mucho esfuerzo para ver lo que sucedía. Unas raíces enormes salían del grueso tronco y atravesaban el agua con rapidez. Un momento después, se había formado un puente hasta la orilla. Se dice que el hombre logró sobrevivir gracias a los frutos de aquel árbol y al enorme lago de agua dulce. Con el tiempo, a aquel lugar fueron llegando más personas, muchas de ellas debido a que se habían perdido en el desierto, pero otras habían llegado por decisión propia al escuchar las historias sobre aquel lugar. Con el paso del tiempo, a la sombra de aquel coloso árbol, se fue formando una ciudad. La mayoría de las personas optaba por vivir en la extensión de tierra y raíces cerca del suelo, pero otros más intrépidos hacían sus casas en las ramas bajas. Por supuesto, el mejor sitio de todos lo ocupaba la persona más importante del lugar. El hombre que lo había perdido todo en el desierto y ante quien aquel árbol había surgido por primera vez, habitaba en las ramas más altas. Los nuevos habitantes lo habían proclamado como su líder, por lo que estos mismos habían creado un sitio digno para él, un impresionante castillo en lo alto del árbol. Siglos después, aquel pequeño asentamiento se convirtió en la gran ciudad de Conífitos, una de las 2 ciudades desérticas más prósperas del reino. El fundador, como se le conoce a aquel hombre que vio nacer al árbol, se volvió a casar y tuvo más hijos, por lo que su descendencia ha gobernado la ciudad hasta la fecha.